¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos nosotros nuevamente listos para comenzar una nueva sesión de Duna Live Constituyentes en este programa que la verdad que hemos comenzado ya hace poco más de una semana, casi 2 semanas, sí, pues ya estamos cumpliendo nuestra segunda semana. Hemos tenido ya a 7 invitados, todos candidatos a la convención constituyente o convención constitucional. Y en esta oportunidad vamos a tener una gran invitada, muy interesante, que nos va a presentar también su visión acerca de lo que pretende llevar hacia la convención constitucional. Tenemos aquí a... Si me está pidiendo ya poder entrar, pero vamos a ver si entra, a ver si la tenemos aquí ya lista para comenzar entonces esta conversación. Está aceptada la solicitud, así que vamos a tenerla en algunos segunditos más. Ahí está ya. Ya la tenemos en nuestra transmisión, en este Instagram Live de Duna Constituyente. ¿Cómo estás, Sara? Muy bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Polo. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Sara, por aceptar nuestra invitación. Es muy interesante el conocer tus propuestas. Sara Larraín es, bueno, conocida ecologista chilena, ¿no es cierto? Ha incursionado también en la política. De hecho, fue candidata a la presidencia el año 1999. Ya nos va a contar acerca de esa experiencia. Es directora del programa Chile Sustentable, presidenta además del directorio, y ha participado probablemente en todas las discusiones y también campañas que han tenido que ver con, por ejemplo, grandes proyectos de desarrollo en distintos lugares de Chile, desde el norte con Pascualama hasta la instalación de represas en la región de Aysén. Así que, y ahora está postulando a la Convención Constitucional. Quería partir por la experiencia del año 99. No sé si has hablado, Sara, de esa experiencia en profundidad, con respecto a lo que viviste. La verdad que hacer una campaña presidencial son palabras mayores. Esa fue, bueno, una elección además donde en primera vuelta resultaron elegidos para pasar a la segunda vuelta Ricardo Lagos y Joaquín Lavín. Finalmente se convierte Ricardo Lagos en presidente. ¿Qué rescatas tú y qué recuerdas de esa experiencia? Mira, Polo, la verdad es que no estaba dentro de mi panorama y mi horizonte, pero habíamos trabajado durante 2 años con un conjunto de académicos y fundaciones, ONG y movimientos sociales en una agenda ciudadana para el cambio, con aproximadamente 28 temas en el área, digamos, social. Estaba salud, educación, empleo, jóvenes, etcétera. En el área política estaba descentralización, estaban las políticas de seguridad y defensa. En el área ambiental estaba todo lo que tiene que ver con políticas de agua, políticas de bosque, etcétera. Y bueno, la verdad es que nosotros habíamos tenido ya una incursión digamos, cuando digamos, se candidateó Eduardo Frei, y nosotros habíamos apoyado una candidatura de los temas ausentes de la transición, con Manfred Max Neff. Y entonces la idea era poder mantener un espacio alternativo porque éramos muy críticos de la transición liderada por la concertación. Y éramos críticos porque si bien es cierto una mejora en los temas de derechos humanos y empezó todo un ámbito digamos, de institucionalización más democrática, la verdad es que seguíamos con problemas serios vinculados al tema de derechos sociales y claramente en el tema de política ambiental, con una Comisión Nacional de Medio Ambiente, con el tema RALCO, que marcó una historia de violación de derechos indígenas que finalmente se ganó en la Corte Internacional. Nosotros pensábamos que debía haber una voz que realmente retomara el tema de los compromisos de la transición. Y a mí me dijeron, mira, Sara, tenéis que ir tú eres independiente, y la verdad es que eres la única que habla de corrido en varios temas. Y me tocó un poco por eso. La verdad es que no estaba en mi intención. Yo no he sido un animal político desde la perspectiva de los partidos, he sido un animal político más bien desde el tema de los movimientos sociales, de los temas técnicos, de asesorar una serie de cambios en proyectos de ley. De hecho,
somos uno de los autores de las leyes de energías limpias, renovables, solar, eólica, hemos estado en todo el tema de las leyes de glaciares, en la ley de cierre y abandono de faenas mineras, es decir, hemos trabajado mucho en políticas que vayan cambiando el eje de este desarrollo tan complejo y tan destructivo en lo ambiental y tan desigual en lo social, que nos ha llevado finalmente al estallido social de octubre del año 2019. Pero ya los problemas se estaban viendo en esa época. Ya en esa época nosotros hablábamos en la propuesta y nosotros editamos un libro con todo lo que planteamos en la candidatura, ya hablábamos de una nueva constitución. Ya hablábamos de terminar con el binominal, que hoy día por lo menos los candidatos tienen posibilidad de estar en los debates. En esa época, nosotros con Gladys Marín fuimos las primeras mujeres en la papeleta presidencial de Chile, pero la verdad es que no teníamos polo espacio en ninguna parte. Solamente tuvimos acceso a la franja al final. Entonces era súper complejo y teníamos que recurrir a, no sé, citar a la prensa con mordaza frente a la moneda, pero íbamos al Consejo Nacional de Televisión y ni nos pescaban. O sea, era bastante ruda, políticamente una época bastante ruda. Ahora, claro, dentro de lo que tú planteas, hay algo que es bien interesante de poner el acento en el hecho de que ya en esa época, estamos hablando del año 99, o sea, más de 20 años atrás, ¿no es cierto?, había sectores que estaban planteando los mismos temas que finalmente de alguna manera explotan, ¿no es cierto?, en el estallido. ¿Por qué, primero, por qué esos planteamientos, muchos de ellos, la mayoría, no fueron escuchados? ¿Y por qué llega un momento en que esto sí estalla y sí se convierte de alguna manera en visión mayoritaria? En muchos aspectos, pero básicamente lo que tiene que ver con derechos sociales, lo que tiene que ver con equidad, con igualdad de género, por ejemplo, y también al tema de la nueva Constitución. Bueno, la verdad, Polo, es que el movimiento social durante todo el periodo de la dictadura militar estuvo súper concentrada en el tema de derechos humanos básicos, y más bien la preocupación era el tema de la integridad física, y derechos humanos básicos. Es la época de las ollas comunes, teníamos niveles de pobreza súper complejos. Y yo diría que los grandes temas de la transición tuvieron vinculado a terminar con la dictadura, restablecer el sistema político, tener finalmente un Congreso Nacional. Todas estas leyes que tenemos aún hoy día, Código de Agua, Código Minero, no fueron discutidas nunca en ningún Congreso Nacional. Entonces no fue solamente la Constitución del 80. Entonces había digamos, una tremenda brecha en el tema de democratizar principalmente los derechos sociales y los derechos humanos. Y obviamente los temas ambientales y los temas de género en la época prácticamente eran rareza, en el cual nos señalaban de que por qué poníamos esas prioridades que no eran prioridades. Y finalmente, cuando se querían poner más pesados, decía poco menos que eran ideologías importadas de los países desarrollados. Y ese discurso fue súper complejo. Yo diría que hubo en la época de Elwin una cierta apertura, porque estaba todo el proceso de Río 92, de la Cumbre de la Tierra, la segunda cumbre de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, después de la creación del PNUMA, donde se firmó finalmente la Convención de Cambio Climático, Biodiversidad, etcétera. Y entonces, en el periodo de Elwin hubo una apertura y tuvimos una ley 19.300 que formó una Comisión Nacional de Medio Ambiente con 3 instrumentos: estudio de impacto ambiental, normas y el procedimiento para planes de descontaminación. Nosotros ya teníamos Santiago saturado de contaminantes. Y lo que pasó es que obviamente en el gobierno siguiente Frei no quería nada. Frei nos llamaba a nosotros los ayatolas del medio ambiente, y señaló muchas veces en un instructivo, en varios instructivos, de que ninguna consideración ambiental iba a parar el desarrollo del país. Y ahí el discurso era que cualquier condición ambiental paraba el desarrollo económico. Entonces éramos sectores sociales totalmente disfuncionales a un proyecto que había sido el proyecto económico de la dictadura y que continuó siendo.
lamentablemente con pocos cambios, con muy pocos cambios, el proyecto económico de la transición. Y eso nos atrasó mucho, y yo creo que tuvimos que tener problemas como Ralco, donde finalmente el propio gobierno de Frei violó la ley indígena, renunciaron todos sus consejeros, los consejeros del presidente en la CONADI, cuando la Corte Interamericana señala que la aprobación fue, digamos, ilegal, bueno, teníamos una central que se había terminado y no se podía llenar. Y ahí claramente, bueno, le tocó a Huenchumilla, durante el gobierno de Lagos, y le tocó a Huenchumilla, bueno, compensar a los afectados directos, y ahí, bueno, la empresa en esa época, Endesa, tuvo que comprar predios y una serie de cosas para poder llenar la central y llegar a algún acuerdo. Y el resto, los afectados indirectos, todos los chilenos tuvimos que poner lucas digamos, dineros públicos para que aquello pudiera concentrar. Entonces, ese tipo de cosas fue tremendamente, yo diría, ejemplar para la opinión pública. El caso de los cisnes en Valdivia también mostró de que el secretario general de la presidencia, que era la autoridad ambiental, más los coremas, que eran los intendentes, decían declaraciones distintas, no se ponían de acuerdo, era un despelote. Entonces ahí realmente se generó un movimiento ya más grande que dijo, bueno, esto es simplemente indignante. Y con eso seguíamos viendo conflictos en todos los territorios. En esa época ya estaban los conflictos por el agua. Nosotros la primera gran asamblea, que vinieron más de 200 organizaciones, la hicimos en la Casa Central de la Universidad de Chile, y ahí pudimos ver un mapa de los conflictos por el agua. Y claramente aparecían los sectores estrellas de la economía: minería en el norte, agroindustria y hidroeléctricas en el centro, y hidroeléctricas y celulosas en el sur, como los grandes problemas de tensión territorial que ya había en esa época. Entonces llevamos prácticamente, yo diría, en este momento llevamos unos 20 años, por lo menos, donde los conflictos territoriales han sido muy duros, muy fuertes. Lo que pasa que en Santiago, en la capital, donde está el tema de la centralización política, está el debate muy centrado, como mirándose el ombligo, en esta ciudad donde vive 40% de la población, donde está 40% o 100% de las inversiones, donde están los medios de comunicación. Entonces, esto no se sentía venir, pero cuando en el estallido social sale la gente en Santiago y sale simultáneamente en todas las regiones, bueno, ahí recién el sector político se dio cuenta de que esto estaba pasando desde siempre. Y bueno, nosotros le decíamos, mira, nosotros tenemos calle, esto está pasando, hay tensión en todas partes, por favor hagan algo. Pero había una burbuja donde finalmente, si tú te recuerdas, Polo, los primeros que atinaron fueron los alcaldes, señalando de que había que hacer algún tipo de plebiscito, de consulta, y después el Congreso, y finalmente el Ejecutivo. Entonces, es un tema que estaba, y que simplemente ya como que hubieron gotas que colmaron, que todos ya sabemos, a pesar de que algunos prestigiosos políticos que hoy día van para la constituyente dicen que esto no prendió, pero la cosa estaba, la cosa venía y todos lo veíamos, y nosotros le señalábamos a las autoridades en buena onda. O sea, esto no da para más, el tema del agua no da para más, después de los 10 años de sequía, y ya cuando los camiones aljibe, tenemos casi 2 millones de personas con problemas de agua, y tenemos una concentración de derechos de propiedad en algunos sectores. Entonces ya la cosa se empezó a poner muy negra, pero es porque simplemente el Estado no reaccionó, el sector político estuvo lejos de las demandas ciudadanas. Como proceso, ¿tú crees que el diseño de una nueva constitución efectivamente recoge todos esos problemas acumulados durante estos 30 o más años? En realidad, de repente uno mira, claro, los 30 años desde el comienzo de la transición, pero la verdad es que los problemas de Chile vienen de muchísimo antes, y los problemas más profundos vienen de antes aún. Pero los recoge efectivamente como para iniciar un periodo realmente nuevo, con otros conceptos, con otros principios. Yo creo que ese es el gran desafío que enfrentamos, Paul.
y más nos vale que lo enfrentemos como corresponde y que todos nos sintonicemos en la sintonía constitucional. Porque aquí hay una tremenda oportunidad histórica, pero también hay una tremenda oportunidad de superar en la crisis en la cual estamos. Hoy día hay una ruptura de la cohesión social. Hoy día no hay condiciones de convivencia pacífica en la sociedad. Estamos confinados y eso eso ha aplanado un poco la presencia de la gente en las calles y en las universidades y etcétera. Pero hoy día claramente las condiciones de convivencia y cohesión social están rotas, no hay confianza en las instituciones públicas. Yo diría que, siendo súper honesto, yo creo que todos tenemos que reconocer aquello, y si queremos para nosotros, para nuestros hijos, una sociedad donde realmente haya respeto, haya una cierta armonía y reconstruir una convivencia con dignidad para todos, y lograr una estabilidad política, la Constitución, y no solamente el contenido, sino que el proceso, cómo se dé el proceso. Si va a ser un proceso permeable o va a ser un proceso encapsulado entre cuatro paredes. Vamos a tener un canal donde la ciudadanía pueda ver las discusiones. Los constituyentes se van a constituir en los distritos para explicar cuáles son las tensiones que están siendo y dónde no hay los 2/3. O sea, más los temas vinculados a el territorio nacional. Una de las bases de la inequidad es el acceso a los recursos naturales y los bienes comunes. El tema de pesca es de un grupo pequeño, el tema de las aguas, otro grupo, el tema de las grandes hectáreas, 2 millones del sector forestal, bueno, son de 2 grupos económicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ahí está una de las raíces importantes, el acceso a los bienes comunes, es una de las raíces importantes de la inequidad. El resto está todo el sistema de los salarios, las pensiones, el tema de la tributación, etcétera. Le da el ancho a un país que tiene el poder concentrado en el centro, un país donde el poder central decide prácticamente sobre 80% del presupuesto, y tanto las regiones como los gobiernos locales, las administraciones locales, porque no son gobiernos locales, las administraciones locales son como menores de edad en las cuales se les manda una mesada básica y después el gobierno va poniendo, ¿no es cierto?, para los core y el gobierno regional ciertos montos. Eso hizo crisis. Eso no va a responder a las necesidades de las personas. Y en ese sentido acá un tremendo desafío junto con el tema de la dignidad, la igualdad, es desconcentrar el poder, descentralizar y devolverle el poder a la gente. Acá nosotros tenemos una tremenda oportunidad de reconstruir esta convivencia, este respeto, esta identidad, llevando la toma de decisiones más cerca de los territorios, más cerca de la gente. Los temas de salud, educación, vivienda, que ha sido un fracaso, tenemos el país lleno de tomas de campamentos, etcétera. Tú tienes que darle una posibilidad que el municipio que conoce dónde están los allegados, etcétera, responda rápido. El Ministerio de la Vivienda ya no le dio el ancho. Tienes que establecer nuevos derechos, como por ejemplo el derecho al agua, energía limpia, obviamente todo el tema de las pensiones, pero ahí dentro de las pensiones hay un problema serio con todas las personas dedicadas a las labores del cuidado, las mujeres principalmente. No tienen previsión alguna. Y los adultos mayores, que cada vez son más en Chile, tienen pensiones que simplemente no dan. Entonces, tenemos unas brechas en puntos importantísimos vinculados a las mujeres, vinculados a la tercera edad, vinculado al tema de la vivienda, donde el retraso es enorme, donde claramente tienen que establecerse como prioridades, y por eso es tan importante que haya una hoja en blanco. El mismo tema del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, tenemos que ir hacia el reconocimiento de todos los sectores que hay en Chile como culturalmente valiosos, como identidad nacional, importantes de incluir. Y yo creo que, y respondiendo como bien directa al tema de si esta constitución, yo creo que tenemos ventajas. La primera ventaja es que es una hoja en blanco.
Y eso nos ayuda a que no tengamos que modificar textos que están desde otra perspectiva y que fueron escritos en forma autoritaria, obviamente no por los militares, sino que sabemos que los militares cuidaban la puerta de afuera, pero sabemos que varios que sabían bastante hicieron un traje a la medida. Y si tú sigues cualquier ley y la ves en la Constitución y en la ley, tú vas a ver cómo están los amarres. Pero acá tenemos un primer punto que es una hoja en blanco, que yo creo que es súper importante. Lo segundo es que tenemos paridad de género. Y aquí claramente hay un sector, particularmente las mujeres, que tienen una forma de dialogar, una forma de pararse en las discusiones que es distinta, que yo creo que es un tremendo aporte. Y tenemos también los escaños reservados para pueblos indígenas, que son medidas positivas, digamos, de discriminación positiva que van a ayudar a un cierto nivel de representación de temas que van a alterar la lógica discursiva tradicional, convencional. Y yo tengo esperanzas en aquello. Ahora, no va a ser fácil, pero creo que si todo el país y los constituyentes ganan un reglamento que permita un proceso permeable, con participación de las organizaciones en audiencias públicas. Si tenemos la sintonía en que cualquier ciudadano pueda ver los debates por televisión, si ponemos la obligación de que los constituyentes se constituyan en los distritos, yo creo que podemos realmente avanzar enormemente, porque los constituyentes no van a estar solos, sino que van a estar acompañados de estas demandas frescas todos los días, y al mismo tiempo van a ser, digamos, van a tener sanción social de estar discutiendo transparentemente frente a la gente. Yo creo que esas pueden ser ventajas, por lo tanto el reglamento creo que es tremendamente importante. ¿Qué pasa con la regla de los 2/3? ¿Tú crees que eso es algo que se tiene que modificar? ¿Se puede modificar? Porque finalmente fue la condición, ¿no es cierto?, que se estableció en el acuerdo, y es la condición que finalmente los ciudadanos votaron. O sea, los ciudadanos no votaron esa condición, Polo. Los ciudadanos votaron, perdóname, pero los ciudadanos votaron apruebo o rechazo el que tengamos una nueva constitución, y los ciudadanos también aprobaron si queríamos una convención mixta, es decir, parte de este equipo eran parlamentarios y el resto elegidos, o si queríamos que todos los constituyentes fueran elegidos, y ganó claramente casi 80% que todos los constituyentes debieran ser elegidos. Pero en ninguna parte de la papeleta nos pusieron los 2/3. Los 2/3 fue una condición que puso la minoría para aceptar a nivel político que hubiera un proceso constituyente. Es un obstáculo, sin duda, altera la expresión de las mayorías, de la soberanía popular, claramente la altera. Yo no sé si hay condiciones de poder cambiar eso. Lo evalúo difícil, no obstante, creo que debería ser tratado, porque la legitimidad de una constitución no puede basarse en que los que tienen 1/3 también pueden boicotear a los 2/3. O sea, tú con 1/3 más un poco, tú puedes boicotear lo que va a plantear, ¿no es cierto?, los que se oponen a los cambios constitucionales, y los que se oponen a los cambios constitucionales y que hoy día obviamente van unidos y tienen posibilidad de tener muchos representantes, también claramente pueden bloquear lo que señala los otros. Si la discusión constituyente se convierte en un bloqueo permanente para un lado y para otro, vamos a estar en problemas. Y yo creo que ahí puede haber otra movilización que no va a ser fácil de manejar. Y yo creo que, por lo tanto, debería ser parte de tener espacios dentro del reglamento, de que, por ejemplo, si hay nudos complejos en relación a, no sé, lo primero que se me ocurre es el agua. El agua va a establecerse en la Constitución como un bien público,
inapropiable, inembargable, etcétera, como está en el Código Civil por lo demás, o hay un sector que va a querer establecer lo que dice hoy día el 19, número 24, inciso final de la Constitución, que dice que aquel derecho de aprovechamiento inscrito de acuerdo a la ley le dará la propiedad sobre ello. Si nosotros nos enfrentamos a tensiones de ese tipo, por ejemplo, o establecer el derecho humano al agua, donde el Estado tiene que garantizarlo, yo creo que vamos a tener que hacer algún tipo de consulta antes de continuar o dejar una serie de temas que son críticos, que son claves para la legitimidad, y probablemente va a haber que hacer un plebiscito en la mitad para algunos temas que son claves y donde realmente puede amenazarse la continuidad del proceso constituyente. Yo creo que son temas que vamos a tener que ver, pero mira, lo más importante creo yo que en el fondo, frente a la situación que enfrentamos, que es súper compleja en términos sociales, en términos políticos, además con el COVID, yo creo que acá lo más importante en este momento es verdaderamente motivar a que cada chileno se ponga en sintonía constituyente, que sean ciudadanos constituyentes, que en los municipios se discuta qué tipo de gobierno local, cómo vamos de esta administración local hacia un real gobierno local con atribuciones de discusión, cómo avanzamos hacia mecanismos de democracia directa, cómo perfeccionamos el plebiscito, cómo hacemos presupuestos participativos a nivel local, cómo hacemos revocación de mandatos de alguna autoridad que se mandó el condoro, que simplemente no le dio el ancho, y cómo hay una fiscalización, una contraloría de ciudadana, y donde hay una posibilidad de revocar cargos. Entonces yo creo que también podemos en la Constitución ayudar a esta desconcentración del poder con una mayor Contraloría Ciudadana, porque hoy día, claro, tenemos la Contraloría General de la República, Apolo, pero cuando tú ves, las leyes tienen muchas carencias, pero hay muchas leyes que han avanzado, pero no se cumplen. Y él es el mismo Estado que no cumple, porque está el telefonazo, porque está el tráfico de influencia, porque está que la prioridad es el empleo de corto plazo. O sea, entonces necesitamos que en el sistema, en la gobernanza que queda establecida en la Constitución, además principios, deberes, derechos, todo lo que sabemos, en el sistema político, en la gobernanza, queden establecidos estos mecanismos que nos aseguren que el Estado que administra el interés común, el bien común, realmente lo administre. Y por lo tanto, no asimilar lo público a lo estatal, sino que permitir que lo público sea más amplio que la administración del Estado. Y que por lo tanto tengamos estos dispositivos que van a ayudar a que realmente acá tengamos una robustez en la posibilidad del cumplimiento de las leyes y en el cumplimiento de los mandatos públicos. ¿Dónde te parece? Bueno, tú mencionabas algunos posibles nudos, ¿no es cierto? ¿Dónde están de alguna forma, los nudos actuales que hay que desatar? ¿Cuáles son los elementos esenciales de esta Constitución actual que tienen que ser cambiados de todas maneras a tu juicio? Yo creo que un tema, y que yo creo que es bastante evidente en cada uno del itinerario que hemos visto, es el rol del Estado. En todas estas democracias, en todas las democracias modernas, entre comillas, tiene sus falencias la figura del Estado, pero en fin, es lo que tenemos, digamos, como administrador. Y yo creo que ahí todo lo que ha sido el concepto del Estado subsidiario, particularmente en materia social, simplemente es un tema que hay que eliminar absolutamente. Y aquí, al igual que en todos los países del mundo y en todas las constituciones, el garantista es el Estado. Que en algún servicio pueda licitar o contratar a un privado, eso es otra cosa.
pero tú no puedes hacer que el Estado no sea el garante directo del interés público. Entonces yo creo que ahí todo este concepto de la subsidiariedad del Estado y el derecho de los privados y que el Estado no se puede meter en algo que pueden hacer los privados, yo creo que eso, o sea, ya con la crisis de las pensiones y con todo, yo creo que esa cosa va a ser tremendamente revisada. El, el tema del sistema político, aquí ha habido una especie de abrir la mano de a poco, a ir dando un poquito más de lucas de presupuesto a las regiones, ahora tenemos los gobernadores, pero han sido una especie de tirada de elástico, en el cual se ha ido avanzando de a milímetro, una ruta cansadora, ha sido poco generosa este presidencialismo y este centralismo ha sido poco generoso con las regiones, como que tenemos el miedo de la independencia de las regiones, el miedo de que los indígenas hagan estados aparte, el miedo de que... Entonces, había una concepción de muy autoritaria y muy centralista. Y yo creo que eso no va ya con la sociedad chilena, no va con los tiempos modernos, con la información, con la cultura laboral. O sea, yo creo que ahí hay un tema donde claramente la estructura del sistema político es otro tema que va a ser bastante revisado. Hoy día se habla de presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, federalismo, o sea, hay una serie de modelos, pero lo que está en el fondo es que el modelo centralizado, vertical, jerárquico, no da para más. Y si tienes eso más la subsidiariedad, o sea, eso simplemente no tiene ninguna cabida. Para el tema social, nosotros creemos que claramente tiene que haber un estándar de derechos sociales donde el Estado de Chile tiene que alinearse con el estándar internacional. Hoy día nosotros no estamos alineados con el estándar internacional. En el caso de los pueblos indígenas, digamos, el elemento más claro es el tema del convenio 169, donde Chile se permitió hacer un reglamento interpretatorio que no corresponde al espíritu del convenio que ratificó. Hay otros acuerdos, por ejemplo, Escazú, que no ha ratificado por una serie de argumentos de soberanía nacional y todo que no corresponden. Todo el tema de las normas de calidad ambiental, por ejemplo, de calidad del aire con material particulado, dióxido de azufre, que hoy día afecta a las zonas de sacrificio, donde están concentradas la generación a carbón. 8 centrales a carbón, 5 centrales a carbón en una sola ciudad. Y donde tienen planes de descontaminación, pero por décadas no se han cumplido, los estándares de Chile están más bajos que los que requiere o recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahí claramente el estándar de Chile tiene que mejorar. Somos país OECD, no, tenemos que hacer una trayectoria de armonizar con los estándares OECD, o al menos lo que señala la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay en todo el tema de derechos sociales, el derecho a la vivienda, el derecho humano al agua, que es un derecho humano desde el año 2010, es un nuevo derecho humano que la Asamblea General de Naciones Unidas agrega a la Declaración de Derechos Humanos del año 45. Y los gobiernos tienen que informar sobre el cumplimiento de este derecho. Entonces, ahí hay un tremendo desafío de que el gobierno de Chile tiene que mirar hacia adelante y ver cómo está el acceso al agua, por qué el agua es prioritaria para paltos de exportación y no para las comunidades agrícolas que viven en el valle. O sea, tenemos ahí un desnivel donde realmente tenemos que ponernos bajo el estándar de los derechos, digamos, de la Comisión Interamericana y los derechos, digamos, en los distintos cuerpos normativos. Y finalmente, en el área ambiental, tenemos tremendos desafíos. O sea, hay temas que recuperar. El agua, tenemos que ponernos en el estándar internacional. El agua en todos los países del mundo es un bien público. El Estado entrega concesiones, pero en ninguna parte se entrega la propiedad del agua. Hay una serie de otros bienes comunes, los glaciares, hoy día prácticamente no existen en la legislación.
Los glaciares son hoy día reservas de agua congelada en un contexto de cambio climático. Chile nunca podría pagar la cantidad de embalses del agua que contienen los glaciares. Es un tema de seguridad que no está valorizado como un seguro hídrico, ni para la agricultura ni para la ciudad de Santiago. Si la ciudad de Santiago, si la minería sigue destruyendo los glaciares en la cuenca de Santiago, no va a haber recarga del río Maipo ni del río Mapocho, porque cuando se derrite la nieve lo que recargan son los glaciares. Entonces, todos estos elementos, además de lo que ha señalado las evaluaciones de desempeño ambiental de Chile en la OECD, nosotros ya llevamos 2 evaluaciones y hay muchas recomendaciones en la línea de lo que yo te estoy diciendo, de desempeño ambiental en relación a aire, en relación a agua, en relación a ecosistemas, en relación a cuencas, y la OECD es bastante clara y yo creo que Chile al menos tiene que avanzar en esa línea, y nosotros somos partidarios de que se establezca como un principio en la Constitución la protección de la naturaleza y el patrimonio ambiental del país y sus ciclos vitales, con el objeto de que obviamente la naturaleza aquí es un sistema que se comporta de una cierta forma y nos ofrece los servicios de agua, ventilación, etcétera, etcétera, pueda ser protegida, no en parques nacionales con un cerco, sino que realmente ser protegida para poder seguir manteniendo el desarrollo nacional y ciertas posibilidades de una vida digna para las generaciones futuras. O sea, no podemos seguir destruyendo, ya secamos el río Loa, el río Copiapó, vamos aquí en el Aconcagua, que está más o menos, o sea, vamos a seguir así hasta la Patagonia. O sea, acá realmente yo creo que tenemos que hacer un vuelco tremendo, porque si Chile pierde la batalla de la sustentabilidad ambiental, va a perder todas las demás batallas. Este país depende de su patrimonio ambiental. Si nosotros no nos preocupamos de la sustentabilidad del equilibrio ecológico, vamos a quedar sin verdaderamente posibilidades de desarrollar nuestra economía. Sara, ¿cómo se pasa de la declaración de un derecho a la garantía efectiva de ese derecho? ¿Cómo ves ese proceso? Porque es un poco lo que mucha gente dice, no basta con escribirlo en la Constitución para que eso se haga realidad. Para que se haga realidad se necesitan otras cosas, se necesitan no solo leyes, se necesita disposición, voluntad, recursos. ¿Ah? ¿Cómo se pasa de la declaración a la realidad? Bueno, todos nuestros amigos de los distintos países que han estado en procesos constituyentes, Ecuador, Colombia, etcétera, nos han señalado exactamente eso. Ojo, con una constitución tremendamente garantista, pero que no tenga muy claro los deberes de quiénes, cuál es el deber del Estado, cuál es el deber de los privados en conjunto y cuál es el deber del individuo. Y cuáles son las formas de operativización que tienen que quedar establecidas en la Constitución. ¿Cómo esto se va a operativizar? Que después se operativizará a través de una serie de leyes sectoriales que tendremos que reformar, digamos, con la nueva lógica de la Constitución, y eso es la próxima década. O sea, la Constitución es el primer paso, pero a la luz de aquello nosotros tenemos un proceso de reformas legislativas largo. Entonces, primero, las garantías, una Constitución garantista tiene que establecer quién es el que tiene que garantizar y tiene que establecer de qué forma va a garantizar. Y posteriormente dejar los sistemas de gobernanza y los procedimientos establecidos que tiene que contener cada una de las instituciones. Ahora, por eso nosotros somos partidarios de fortalecer todo lo que es el rango contralor o de fiscalías, en el sentido, porque en Chile hay, como te decía, hay leyes en las cuales se ha avanzado, la misma ley ambiental. Hoy día tenemos un ministerio, tenemos una superintendencia, tenemos tribunales ambientales. Avanzamos en los dispositivos que se requieren, pero, por ejemplo, la superintendencia no ha logrado un cumplimiento adecuado de la legislación. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que asegurar lo que llaman los gringos y los europeos el enforcement,
O sea, si tenemos lindas leyes no sacamos nada y una linda constitución, que es lo que tú me preguntas, no sacamos nada con tenerla si no tenemos el enforcement, los mecanismos del enforcement. Y ahí claramente los organismos contralores son clave, organismos que además sean como independientes, con participación de académicos, con cierto tema de alta dirección pública, que además no sean removidos por el gobierno de turno, y eso te da una estabilidad de la institucionalidad del Estado también, en el cual no todos los gobiernos van a cambiar 8.000 funcionarios, sino que realmente el Estado tiene una lógica de seguir manteniendo sus capacidades, y bueno, tú cambiarás el rumbo, pero no tienes por qué cambiar a las personas, a todas las personas del aparato, sino que tú entras y, bueno, cambias el rumbo con tu equipo político, pero si estás cada vez inventando la rueda, es una pérdida de capacidades y una pérdida de recursos absolutamente brutal. Y todo esto se amarra con la forma, con la toma de decisiones. Y por lo tanto, el tema de la toma de decisiones, el sistema de gobernanza en la Constitución, para mí es la parte clave. Porque no sacamos nada con dejar una línea maravillosa en lo social, en lo ambiental, etcétera, si es que en lo político nosotros no dejamos un amplio margen para que realmente la ciudadanía, los gobiernos locales, etcétera, tengan la posibilidad de presionar, de cambiar el rumbo, de aminorar, de acelerar la marcha. O sea, esto tiene que ser una democracia involucrativa, y por eso que yo creo que aquí si tú me dices el gran desafío de fondo del proceso constitucional, yo te diría democratización profunda. Hay algo así. No, te escucho, sí, perdón. Y eso implica además, implica un cambio en la cultura política, implica un cambio en la forma de ser ciudadano. Delegamos, sí, con el voto, pero no delegamos ser ciudadano. Y por lo tanto tú puedes tener, las organizaciones vecinales pueden cogobernar con el consejo municipal y con el alcalde para el tema de resolver los problemas del municipio. ¿Qué mejor que una autoridad local de tener a todas las organizaciones sociales más su consejo, de que trabajen juntos con una identidad, con una mística, por el mejoramiento de la comuna, por ver todos los ancianos que están abandonados en casas muchas veces, los jóvenes o sea, un país que tiene abandonados a los ancianos, que tiene abandonados a los niños, los jóvenes, no tiene futuro, no tiene ninguna posibilidad. Aquí hay que abrir un espacio a sectores clave como son los niños y los jóvenes. Si nosotros no abrimos el espacio, no los apapachamos, no los cuidamos, no les damos la contención, esta cuestión va a ser bien difícil. Entonces yo creo que implica un deber del ciudadano, y yo creo que eso debe estar establecido, en el sentido de que haya una ciudadanía robusta, densa, con profundidad, que la cultura ciudadana de ser ciudadano sea una cultura de cooperación, de solidaridad, y no es la competencia de cómo voy yo y de cómo me va a mí, y que a la larga eso te estáis disparando en los pies, porque eso no tiene mucho destino. ¿Cómo ves? Eso es un poco lo que yo siento que es la forma de la gobernanza, en donde finalmente está el gancho, es donde tú tienes el poder. Porque aquí el tema que nosotros tenemos, el tema de fondo en Chile, es el tema del poder. Es una crisis del poder. ¿Cómo ves tú la manera como se va a articular, algo hemos conversado sobre eso, pero yo creo que es absolutamente clave, cómo se va a articular la conversación, el diálogo dentro de la Convención Constitucional? Porque, claro, hay una diversidad gigantesca de candidatos, y hay una disposición al diálogo probablemente por parte de algunos, y otros, tal como tú lo planteabas, que van a ir a defender una postura, y más bien para evitar que cosas cambien o simplemente para lograr un objetivo en particular. Por lo tanto, la disposición a escucharse, la disposición a conversar, a admitir distintos planteamientos va a ser clave, ¿no? Mira, yo creo que, y particularmente en mi posición, yo estoy en esta candidatura porque creo que ninguno de los que sentimos que tenemos un poco de calle y experiencia podemos mirar para el lado. Aquí se requieren experiencias, capacidades, y yo tengo esperanza en la buena fe de la mayoría de los constituyentes.
¿Por qué? Porque la mayoría de los constituyentes tiene que darse cuenta y cuando tú ves que hay tantos independientes y tanta gente que le está poniendo el hombro, yo creo que la gente finalmente captó lo que estaba pasando en Chile. Entonces yo creo que tenemos que conservar ese espíritu de ser servidores, ayudar, colaboradores de un proceso en el cual algunos seremos elegidos, estaremos adentro, otros estaremos afuera, eh, y, pero no por eso no vamos a tener un rol en el proceso. Entonces yo creo que ahí depende mucho de cuál es el reglamento, pero también depende de mucho de cuál va a ser la permeabilidad entre los constituyentes y la sociedad para poder ir conduciendo este proceso de buena fe. Porque yo creo que acá el gran tema es que no hayan sectores encapsulados para mantener ciertos privilegios que nos han llevado a la situación de desigualdad que tenemos, sino que aquí realmente todos los sectores, particularmente el sector que concentra hoy día la riqueza en Chile, realmente esté dispuesto a ceder privilegios con el objeto principal de posibilitar una convivencia nacional para sus hijos en el futuro y una estabilidad política que el país necesita para tener una vida armónica, para desarrollar la cultura, para realmente tener un liderazgo legítimo, también, digamos, dentro de la comunidad nacional e internacional. Entonces, yo creo que lo que tenemos que velar es por cuidar el tema de la buena fe y la ética política. Sara, bueno, desgraciadamente se nos fue el tiempo, pasó volando. Te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Ha sido un agrado. Sara Larraín, que es candidata por el distrito 11, un distrito que va a ser tremendamente disputado y donde va a estar puesta probablemente mucha de la atención también del país. Así que muy agradecido, Sara, y nosotros nos juntamos el día lunes con todos ustedes. Recuerden que vamos de lunes a jueves a las 8:30 con Duna Live Constituyente. Gracias, Sara, y gracias a todos los que estuvieron presentes en esta conversación. Muchas gracias, Polo, y ojalá que el lunes te hagas un pequeño espacio porque es el Día Mundial del Agua, que probablemente es el mayor riesgo que enfrenta Chile en el contexto del cambio climático, la mayor amenaza al desarrollo y al bienestar de las personas, es la conmemoración, y ojalá que le puedan dar un espacio a ese tema el día lunes. Perfecto, lo vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Muy bien. Que esté muy bien. Luego. Chao. Gracias. Adiós.